Cordial saludo tutor y compañeros. Mi nombre es Jesús David García Galvis. Pertenezco al CEA de José Acevedo Gómez de la ciudad de Bogotá. Estoy estudiando Administración de Empresas y me encuentro estudiando la materia de Ética para pregrado. He escogido el tema de la corrupción. La corrupción ha existido siempre en mayor o menor medida y de manera casi unida al desarrollo sociopolítico y económico de los estados, cuyas características y circunstancias pueden incidir en las causas que la propician. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o medios para sacar provecho económico o de otra índole. Se entiende como corrupción política el mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima. La corrupción política se manifiesta cuando los políticos, por el deseo de codicia, se aseguran una fortuna privada, desvían fondos de las arcas públicas, extorsionan a individuos y empresas para obtener recursos, aceptan sobornos para realizar operaciones ilícitas o agilizar las lícitas, comprando votos en las elecciones, o bien reciben contribuciones legales o ilegales para su partido o campañas políticas, que califican de anónimos para ocultar su procedencia, las más de las veces reprochables, aunque sabiendo que procede de grupos acaudalados con intereses especiales o cambios de favores. Me incliné por este tema porque me pareció una problemática importante a tratar que nos afecta a todos y juntos podemos plantear algunas alternativas de solución para este flagelo. Cuando existe sólida educación y valores éticos y morales sobre los efectos negativos de la corrupción y la necesidad de mantener una actitud de rechazo hacia esta, es más fácil que surjan estos comportamientos en los individuos, aunque existan leyes que la castiguen. La necesidad de que las personas adopten una postura clara en contra de la corrupción y por pleno convencimiento es fundamental. Visto desde el punto de ética moral y social y de modo cultural, la corrupción se ha convertido en el principal actor y máximo contribuyente a los problemas que vivimos hoy por hoy. Todos ellos iniciados en los malos procesos administrativos manejados por particulares y el Estado. Estas son algunas prácticas de corrupción: el tráfico de influencias, el soborno, la extorsión, el fraude. Son algunas de las prácticas de corrupción que se ven reflejadas en acciones como entregar dinero a funcionarios públicos para ganar una licitación o pagar una dádiva para evitar una clausura. Causas de la corrupción política: debilidad institucional, normas sociales, falta de contrapesos político, ausencia de sistema de rendición de cuentas, impunidad. Pero realmente la corrupción arranca en el alma de la mentalidad permisiva de una sociedad que no solo tolera, sino que valora positivamente el delito. Hay corruptos porque su sociedad los engendra y permite, mientras que se sigan estimulando desde la infancia las conductas irresponsables y corruptas, no habrá manera de derrotar la corrupción en Colombia. Necesitamos un cambio cultural. Es un error decir que la pobreza genera corrupción. Es al revés. La pobreza como la ignorancia no son causas de la corrupción, sino excusas, malas excusas. Ser pobre o ignorante no te hace corrupto ni te obliga a hacerlo. No son justificaciones válidas para hacer un mal, pues el mal no tiene justificación. La corrupción genera pobreza. Es violencia que genera más violencia. Es un verdadero obstáculo para la paz. El desacuerdo o el disenso no son obstáculos para la paz, sino el pésimo ejemplo que dan los magistrados corruptos o la corrupción que todos los días se ve en la calle.
Cuando los colombianos contribuyen a la causa de sus males o lo de las demás, o el sistema termina abriéndole la puerta a la corrupción, el corrupto se justifica diciendo que no es su culpa, que el sistema es así, que si la enseñaron a hacer las cosas desde el niño, que lo enseñaron a hacer las cosas desde niño, y que si no lo hace así, otros lo harán. Se pintan como víctimas o nos pintamos como víctimas inocentes del sistema ajeno y perverso, nada más perverso. La corrupción hace la perversión del alma y se cultiva y nos la cultiva desde chiquitos. Cuando los padres impulsan o nuestros padres nos impulsan a ser avispados. Esto es así, o a ser abusadores y aprovecharse injustamente de los demás. Cuando el colombiano admira la berraquera de su padre, o nosotros como los colombianos admiramos la berraquera de su padre por haber tumbado a alguien, por haberlo conseguido gratis, algo por haber evitado que lo atraparan. Se hacen evidentes las causas de corrupción, una cultura que educa para la corrupción, que convierte el vicio en virtud. ¿Qué virtud hay en la malicia indígena? Si esa malicia no es otra cosa que buscarle el hueco a la ley, hacer la trampa y escapar. ¿Por qué los colados en Transmilenio sonríen con orgullo y gozan como la gente que sube feliz empujando y pisando a los demás? Lo logramos. Parece decir sus rostros resplandecientes de orgullo. Lo logramos. Parece decir sus resplandecientes de orgullo como el equipo de fútbol que gana quemando tiempo, embolatando el partido con urgencias, haciendo roñas. Qué belleza victoria. La corrupción nace de una cultura tolerante al delito y que ama la ilegalidad, no declarar renta, no pedir ni entregar recibos, pasarle la plata al policía, al portero, saltarse los semáforos y meterse en contravía. Ejemplos como estos son innumerables y todos justificados, como la frase colombiana para impulsar la corrupción. Eso, hágale, que no pasa nada, que nadie se da cuenta. Un modo de comportamiento que no solo es corrupto, sino estúpido, realmente. La frontera entre el mal y la invisibilidad es delgada, definitivamente. Robarle al Estado, dañar los bienes públicos, abusar de los recursos de todos, todo es igual a dañar las cosas. Es como dañar las cosas de nuestra propia casa. Abusar de sí, hacerse daño a sí mismo. Hágale, no lo pillan. Que los demás lo hacen, hágale. Que usted es un macho, hágale. Que si no es un cobarde, cuando el valiente en realidad es el que se comporta bien, el que respeta las normas, el que es justo. Principalmente una de las causas de corrupción es la mentalidad de la sociedad en los patrones de comportamiento de muchos, en los juicios de valor de todos. Mientras la educación no combata justamente esas creencias, mientras no se eduque en el sentido común, en el autocuidado, el cuidado de los otros y del medio ambiente social y natural, político, económico en el que vivimos, la corrupción seguirá reproduciéndose indefinitivamente, pues estará avalada moralmente por el hágale, que eso no pasa nada. La corrupción no es un fenómeno distante, exclusivo de funcionarios públicos, de políticos, de grandes empresarios y consorcios económicos. Hay carteles por todas partes, como el de los pañales, el de la toga, por el hecho de que se les llame así con una expresión populachera que no se sabe si es un elogio o un insulto. Denuncia hasta qué punto nos hemos faltamente acostumbrado al delito. Y esto es porque la corrupción está presente en todos los momentos y dimensiones de la vida cotidiana de los colombianos. Y hay que atacarla a otro nivel. Hay que proponer una sociedad con gente menos avispada y más responsable.
gente correcta, que trabaje como las abejas, de verdad que hagan las cosas al derecho, o que hagamos las cosas al derecho, desde el principio y como costumbre, como por ejemplo estudiar para los exámenes, hacer uno mismo sus trabajos, devolver lo que no es propio, dar correctamente las vueltas, pagar el pasaje de Transmilenio, pagar impuestos, responder. Todas las conductas son formas de respetarse a sí mismo, de cuidarse y de cuidarse, de valorar y respetar lo propio, de trazar límites y no permitir que otros pasen por encima, mientras la conducta corrupta es cobarde, vil y honesta, es valiente y corajuda. La corrupción afecta al desarrollo económico, social, cultural del país, su estabilidad, oportunidades y avances, la igualdad social y el desarrollo político, la seguridad, la credibilidad en el Estado y sus gobernantes. Por ejemplo, tenemos el caso ahorita de Interbolsa. Hay tantas evidencias de corrupción y por tanta trampa, tanta de de los abogados que defienden los buenos y los malos, digámoslo así, y quedan la impunidad, quedando afectado realmente las personas que confiaron en Interbolsa, como por ejemplo todos industriales o esos religiosos que colocaron su plata creyendo hacer un buen negocio porque iban a ganar unos intereses, unos pesitos de más, y llegar a tal caso que perdieron hasta su último centavo. Y todos aquellos corruptos están quedando libres y eso hace que se pierda la confianza en nuestros gobernantes, en nuestras leyes. Le agradezco de antemano por haberme escuchado. Les habló Jesús David García Galvis para Ética y Pregado.